NXT entrará en un periodo de transición casi que generacional obligatoriamente desde esta misma semana. Shawn Michaels tendrá que hacer un trabajo enorme para sacar adelante la marca de desarrollo y hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre los nombres que podrían tomar la batuta como los estandartes de la marca plateada tras el ascenso al main roster de las grandes estrellas. Hablando primero de las bajas entre confirmadas y las rumoreadas, tenemos que hablar primero en la división femenil, la baja ya confirmada de Lash Legend desde hace un par de meses, incluso ya participando en la War Games, pero Ava la acaba de mencionar como si fuera una baja bastante grande y honestamente sí, porque había tenido un poco de relevancia en el roster de la marca en los últimos meses, hasta antes de su ascenso. Otro nombre ya confirmado es el de Jordynne Grace, actual luchadora de SmackDown, que literal acaba de tener su debut hace 2 días y que en NXT era una de las luchadoras más importantes o con más renombre que habían en el roster. Y entrando al tema de los rumores, el primero del que podemos hablar es Blake Monroe, que está en un sí y no en su ascenso. Hace una semana se rumoreaba con que la gente del main roster quería ascender a Blake Monroe, principalmente al roster de Monday Night Raw. Por eso mismo también se dice que perdió, y ni siquiera perdió, sino que su combate versus Tia Hyle no se llevó a cabo en New Year's Evil. Pero ahora también sale un reporte de que, al contrario de lo que se reportaba hace una semana, Blake Monroe se quedará tal vez todo este año aún en la marca de desarrollo. Otro nombre que tenemos que hablar es la ex campeona norteamericana también, Sol Ruca, que hasta el momento no ha salido ningún rumor sobre que Sol pueda ascender, pero no descarto que en los siguientes meses, tal vez de cara a WrestleMania, pasando a WrestleMania más que nada, Sol Ruca ascienda. Y tenemos que hablar de la campeona actual de la marca, Jacy Jayne, que de ella sí han salido ciertos rumores sobre que ascendería hacia la marca de SmackDown. Actualmente no lo daría del todo por sentado porque sigue siendo la campeona y no se ve algún rival que pueda tener que la pueda despojar del título en pocas semanas, a menos de que se marquen un Ova Femi y deje vacante el título, pero es algo que veo un poco complicado en corto plazo. Y en el roster masculino tenemos que hablar también primero de los confirmados. Tenemos a Trick Williams, el 2 veces campeón de la marca, campeón de TNA, que acaba de firmar contrato con SmackDown y que incluso ya tuvo su debut. Tenemos que hablar de alguien que tenía planes aparentemente muy grandes dentro de la marca, que es Jevon Evans, actual luchador de Monday Night Raw, que al parecer se decía que de cara a Stand and Deliver estaba siendo contemplado para derrotar a Ova Femi por el campeonato de NXT. Y al mismo tiempo tenemos que hablar de Ova Femi. Actualmente no hay una marca establecida en la que él forme parte, pero ya dejó el campeonato vacante de NXT. Es más que obvio que dentro de 1 o 2 semanas va a ascender al roster principal, tal vez incluso de cara al Royal Rumble, pero es más que cantado que va a ascender al roster principal. Y en cuestión de rumores, vamos a hablar primero de Joe Hendry, el nombre que literalmente tiene 1 o 2 meses que firmó oficialmente con WWE y que ya ha tenido incluso segmentos o apariciones en el main roster, un combate en el último SmackDown del año incluso, y que también estoy seguro que su tiempo en NXT va a ser muy corto. Y 2 piezas angulares de lo que podría ser el siguiente año en NXT, que yo creo que tampoco van a durar mucho en la marca, son primero Ricky Stenz, ex campeón de NXT, ex campeón norteamericano, que honestamente no creo que dure mucho tiempo en el roster de la marca de desarrollo. Incluso hace unos meses se rumoreaba con que iba a ascender para formar parte de The Vision. Actualmente hizo un Thornhill. Él mismo declaró que en una promo que supuestamente NXT lo necesitaba y que por eso se iba a quedar un poco más de tiempo. No lo descarto, pero tampoco creo que pase mucho más tiempo en la marca de desarrollo. Tal vez pasando Stand and Deliver tengamos su ascenso ya al main roster. Y el otro nombre es el actual campeón norteamericano Ethan Page, que de igual manera se rumoreó en su momento para formar parte de The Vision. Al final termina por no pasar, sigue siendo el campeón norteamericano. Se ve difícil que alguien lo destrone a corto plazo también, y por lo mismo también yo supongo que de cara a Stand and Deliver o pasando el evento principal de NXT, el campeón actual norteamericano va a tener su ascenso ya tan ansiado al main roster. Y también recordemos que ha tenido cierta dinámica con Chelsea Green, que es luchadora del main roster, entonces todo cuadra para que Ethan Page no pase mucho más tiempo ya en el roster de la marca de desarrollo. Y ahora vamos a pasar a hablar de la zona Tag Team, el que creo yo que es el punto más débil de todo NXT, puesto que primero tenemos que hablar de los tag teams ya medio establecidos. Uno de ellos es Hanky Tank, ya campeones en pareja de hecho hace algunos meses,
siento yo que no terminan por conectar, no terminan por desarrollar un talento realmente bueno y siento yo que no le agregan mucho a la división. Tenemos que hablar también de la Chase U, la facción que hace un tiempo con mucha gente conectaba y que actualmente no son más que unos Jovers, que de esa zona no creo que lleguen a pasar porque no se les ve mucho futuro como parte de la Chase U. También tenemos que hablar de OTM, el tag team que actualmente está tomando mucho impulso dentro de la marca y que supongo yo que en los siguientes meses se van a convertir en los campeones, porque honestamente es el único tag team con cierta relevancia y con cierto conecte con el público de la marca. Y tenemos que hablar de los actuales campeones, Dark State, una facción que termina por no conectar con el público, que incluso yo voy a hablar de algunos nombres más adelante que yo creo que les queda muy diferente a lo que realmente son los gimmicks que mantienen con Dark State. Entonces los menciono porque tienen talento, pero no los veo mucho más como una facción tan dominante o con este rumbo que lo han manejado. Y los nombres por los que yo apostaría más de cara a los siguientes meses es Swipe Right, que al mismo tiempo forman parte del stable de Vanity Project. Pero hablando de Swipe Right, son un tag team bastante interesante que tienen mucho carisma. Sus gimmicks de vanidosos, engreídos y tal funciona bastante bien. Ricky Smokes y Brad Baylor se manejan muy bien dentro del ring y al rato vamos a hablar del que actualmente es su líder, que puede ser una pieza bastante interesante en la división individual. Pero hablando de ellos como tag team, yo apostaría todo por ellos porque genuinamente son bastante interesantes. Es de lo mejor que tiene Evolve y de ahí tienen que dar el gran salto a la marca de desarrollo de WWE para ya empezar a tomar ese reconocimiento y también cierto impulso dentro del roster en general de WWE. Pasando al tema femenil, tenemos que hablar de varios nombres. El primer nombre femenil del que tengo que hablar es uno que a mi parecer no es para nada buena, pero que para mucha gente les atrae y les interesa. No sé el por qué, yo no le veo nada bueno en absoluto, pero tenemos que hablar de la ex campeona norteamericana Thea Hale. Como lo digo, a mí su gimmick se me hace horrible, en cuestión en ring se me hace muy plana, no agrega nada interesante y honestamente no sé qué le ven. Pero si la gente le ve algo, no sé por qué será. Supongo yo que el mismo Shawn Michaels le ve algo o los Bookers le ven algo y que tal vez la puedan impulsar, pero yo honestamente no le veo algo muy interesante y ojalá que no sea esa pieza angular. No te voy a decir que le deseo ser Jover porque tampoco soy así, pero no le veo algo muy interesante que aportar al roster. Entonces siento yo que hay nombres más interesantes como el nombre de Ren Sinclair, la actual pareja de la campeona de Evolve. No sé cómo manejarlo, honestamente yo le he visto muchas cualidades, principalmente en cuestión en ring, ha dado combates muy buenos. El tema es que lo utilizan mucho como alivio cómico o no sé cómo manejarlo, no le han dado una oportunidad de lucirse como tal, pero yo siento que si le dan una oportunidad puede funcionar bastante bien, tal vez no como un emblema de la marca, pero sí como algo, como alguna rival de transición interesante, incluso darle algún reinado con el campeonato norteamericano, tal vez alguno con el campeonato mundial y tal, pero podría ser interesante un rumbo en solitario de Ren Sinclair. Otro nombre interesante es Lainey Reed, la actual integrante del Fatal Influence, que honestamente desde que se unió a la facción siento que perdió un poco de impulso, perdió un poco de brillo y la gente dejó de interesarse un poco en ella. Siento yo que tal vez pasó por ponerla medio a la sombra de Jacy Jane, pero yo siento que si en algún momento Jacy se va y únicamente quedan Lainey y Fallon Henley, la que va a destacar más es Lainey Reed. Me ha gustado mucho lo que he visto en el ring. Su gimmick actual con Fatal Influence no es malo, lo desarrolla bastante bien, pero siento yo que queda un poco a la sombra de la actual campeona. Entonces yo siento que si en algún momento se animan a darle más foco a ella en solitario, le puede venir bastante bien. Otro nombre que también incluso se ha rumoreado que puede ascender al main roster es Jada Parker. De mi parte yo no la ascendería, la veo aún muy verde en cuestión en ring. En cuestión carisma también la siento muy plana, su gimmick como que no me convence y tal, y por eso mismo yo no la ascendería al main roster porque básicamente va a ser mandarla al matadero y no va a funcionar del todo. Entonces yo personalmente la mantendría aún en el roster de NXT para que se desarrolle un poco más, tanto en cuestión en ring, tanto que mejore su gimmicks, tenga un poco más de conecte con el público, que sí, honestamente sí lo tiene, pero yo le daría un poco más de tiempo para que se desarrolle mejor. Tenemos que hablar también de Kelani Jordan, una ex campeona norteamericana, de hecho la primera campeona norteamericana en la historia, que honestamente también ha perdido bastante impulso. Siento yo que poco a poco se han visto sus carencias en cuestión carisma, en cuestión conexión con el público y tal. En cuestión en ring es buenísima, su turn heel actual me ha gustado, me ha entretenido, me ha interesado. Siento yo que es un cambio bastante bueno para su carrera, que no descarto incluso que también la asciendan, porque Carmelo Hayes ha dado como esa pista de que se podría unir a él para enfrentar a Candice LeRae y Johnny Gargano. Entonces puede estar ahí, pero yo creo que se mantendría un poco más en el roster de NXT. Tenemos que hablar también
de Lola Vice, una luchadora que ha tenido un gran año 2025, no solo por lo que ha hecho en NXT, sino también lo que ha hecho en AAA. Y yo siento que tal vez ese va a ser su detenimiento para ascenderla al main roster, porque ha funcionado mucho en AAA y van a querer aprovecharla ahí. Eso sí, en NXT también ha tenido cierto impulso, participando en combates por el campeonato de NXT, contra Jacy Jane, contra Tatum Paxley, etc. En cuestión in ring, yo sí le he visto una mejoría, entonces tal vez podría ser un poco interesante y creo que es de las luchadoras más atractivas dentro del roster actual femenil de NXT, no solamente en cuestión físico, sino yo creo que en cuestión en ring, como lo dije, ha mejorado y puede interesar un poco. Tal vez es cuestión de mejorar un poco su gimmick, pero en todo lo demás yo creo que cumple bastante bien. Tenemos que hablar también de la actual campeona norteamericana Itzy Dam. Personalmente su gimmick lo maneja bastante bien, me gusta cómo maneja el gimmick de soberbia líder de The Calling. Siento yo que en cuestión en ring debe de mejorar bastante más, pero yo siento que el tema de su gimmick cubre bastante bien el tema de sus leves carencias en el ring, entonces podría funcionar bastante bien, y la actual rivalidad que mantiene la puede elevar bastante dentro de la zona femenil. Y justamente tenemos que hablar de su actual enemiga, Tatum Paxley, ex campeona de NXT, que sí fue de transición, pero se nota que tienen ese interés por ella de elevarla a un plano más importante. Es muy talentosa en cuestión en ring, su gimmick también es bastante interesante con el tema del abandono, de como un desequilibrio mental. Es bastante buena interpretando su gimmick. Se complementa muy bien, creo que sus promos son un poco flojas, pero si las mejora podría ser una pieza muy fundamental en el roster, incluso del roster principal dentro de algunos años, y no descarto que incluso se convierta en campeona norteamericana dentro de poco por la rivalidad que ha mantenido con Itzy Dam, y que supongo yo que en algún momento va a tener su fin en las siguientes semanas o en el siguiente mes. Y los dos nombres en los que yo basaría la división femenil de NXT, primero vamos a hablar de Zarya, una luchadora que llegó con mucho bombo hace 2 años junto con Parker y Giulia. Es la que se ha quedado más atrás, es la que sí, honestamente he visto más limitada en cuestión ring, en cuestión promos, en cuestión gimmick. Sí ha tenido una gran mejoría desde su llegada hasta actualmente. Su gimmick creo que va a dar un cambio drástico por su rivalidad con Sol Ruka, que estoy seguro que ya está al caer y que tal vez de cara a Stand and Deliver sea el camino ya para establecer a Zarya como una top heel dentro de la división. Y puede ser muy interesante, como lo dije, en cuestión in ring cumple bastante bien. En cuestión gimmick con un turn heel puede ser aún más interesante, tiene el porte y yo creo que puede ser una pieza bastante fundamental en la división. Y en quien yo basaría principalmente a la división es la actual campeona Evolve, Kendall Ray. Lo que ha hecho esta mujer últimamente en el roster ha sido espectacular, da combates muy buenos. Tal vez en cuestión gimmick, en cuestión promos, está un poco limitada, hay que ser honestos. Esa no es su parte fuerte es sus luchas, el performance in ring. Pero como lo he dicho, el roster de NXT es básicamente para mejorar ese tipo de cosas. Y si mejora el gimmick, si mejora sus promos, va a ser espectacular lo que logre, porque honestamente tiene muchísimo talento. Ya ha tenido una oportunidad por el campeonato de NXT frente a Jacy Jane, sacándole una gran lucha a la campeona. Y honestamente el cielo le hizo el límite con Kendall Ray. Le han dado un impulso bastante grande desde hace un par de meses. Entonces yo siento que le tienen un gran futuro dentro de la marca de NXT. Y está al caer que incluso se convierta en la campeona máxima de la marca. Y pasando al roster masculino, aquí hay muchas dudas. Primero te voy a hablar de un nombre que a mí no me convence para nada, que es Tony D'Angelo. Se me hace súper aburrido, se me hace muy tosco en el ring, pero al parecer le quieren dar mucha importancia. De hecho también se dice que también estaba planeado o estaba en discusión junto con Javon Evans para ser el que terminara el reinado de UFM en Stand and Deliver. Entonces ahí se nota que le quieren dar mucha importancia, a pesar de que es aburridísimo. Pero yo creo que hay nombres bastante más interesantes que Tony D'Angelo. Primero voy a mencionar a la trinidad de Evolve. Primero con Jack Carwell, que creo que es el menos interesante, por así decirlo, a pesar de que sigue teniendo ese interés. Es muy bueno en el ring, la gente que ha visto AAA ya lo conoce, creo que de sobra. Su estilo en el ring es bastante vistoso, no es únicamente un high flyer, sino que también mezcla el high flyer con toques de gimnasia. No sé cómo decirlo, pero honestamente es muy interesante. Como lo he dicho muchas veces en este video, creo que su gran problema es el gimmick, son las promos, creo que es lo menos interesante. Y creo que si lo ves así a simple vista no te va a traer mucho, pero en el momento en el que pisa un ring puedes dar cosas muy cabronas, muy interesantes. Otro nombre de Evolve es Cien Legacy o Super Cien Legacy. Muy interesante, ya ha tenido muchas, bueno no muchas, un par de apariciones en NXT. Se ha lucido bastante bien en Evolve. Actualmente incluso está en disputa por el campeonato máximo. Entonces
es cuestión de tiempo que incluso se convierta en campeón. Y yo siento que es de lo más interesante que tiene esa marca. Y lo mismo, es cuestión de tiempo para verlo ya definitivamente en NXT. Y para completar la trinidad tenemos que hablar obviamente del campeón Jackson Drake, el líder del Vanity Project junto a Swipe Right. Es muy bueno en ring, es bastante interesante, bastante cumplidor, bastante atractivo. En cuestión gimmick se maneja a la perfección. El mismo gimmick que dije con Swipe Right, de vanidoso, engreído y tal, lo maneja muy bien. Y es de lo más interesante, creo que puede ser un pilar bastante atractivo de cara a los siguientes años en NXT. No creo que lo asciendan tan rápido al roster principal, y por eso mismo yo basaría gran parte del roster en él y en convertirlo en la estrella máxima del roster. Vamos a hablar de dos nombres de Dark Steve. Primero, hablar del que al parecer es el líder, Dion Lennox. Se le han visto cosas muy buenas, ha dado combates bastante interesantes. Uno de ellos contra los Hardy en Halloween Havoc, el otro en Deadline en la Iron Survivor Challenge. Se le han visto cualidades, siento yo que su gimmick no representa lo bueno que es en ring. Siento yo que el gimmick de Dark State simplemente no le da para hacer algo más interesante. Si se sale de ese gimmick tan básico y desarrolla algo un poco más interesante, creo que puede funcionar bastante bien como un midcard, incluso teniendo oportunidades para el campeonato mundial. Pero a quien yo destacaría de Dark State es Falcon Sugar. Lo que vi de este hombre en ese combate contra Giovanni Evans es espectacular. Para mí debería de ser el relevo natural de lo que fue Giovanni Evans en NXT. Su gimmick de Dark State no le queda para nada. Para mí debería de ser un face que se luzca, que reciba el apoyo del público y que de a poco se vaya ganando las oportunidades, como lo que pasó con Giovanni Evans. Por eso digo que debería de ser su sucesor natural. Y ojalá se le dé, porque lo que he visto de él es bastante interesante y creo que su gimmick no le queda para nada y debería de ser ese cambio obligadamente. Vamos a hablar también de LA Knight, otro talento que ha estado alternando con Evolve, NXT y tal. Lo poco que he visto de él, principalmente en esa lucha Speed vs Octavian Hayes, fue bastante interesante. Creo que puede cumplir bastante bien. No sé mucho de su gimmick, no sé mucho más allá de lo que ha hecho en Independientes ni nada, pero puede ser un proyecto bastante interesante. Establecerse tal vez como un mid-carder y de ahí dar un salto interesante a la escena estelar de la marca. Tenemos que hablar también del ganador de la segunda temporada de Legend and Future Greats, Shiloh Hill, que en cuestión en ring es bastante interesante. Creo yo que su mayor pero es el gimmick, que se me hace espantoso, se me hace horrible el gimmick que le dieron para su debut en NXT. Pero si le cambian ese gimmick, incluso si ese gimmick evoluciona a algo más oscuro, violento o agresivo, puede ser muy interesante. Pero el gimmick que le están dando en la actualidad es espantoso. Si mejora eso, va a ser bastante atractivo, porque en cuestión en ring cumple bastante. Creo que puede ser alguien bastante interesante igualmente para una zona midcard, una zona estelar y tal, en algunos meses, en algunos años, y puede ser un proyecto bastante atractivo. Vamos a hablar también de los que actualmente creo que van a ser los que van a recibir más impulso, que son primero Savion Hayes, el ex integrante del No Quarter Catch Crew. En cuestión en ring es bastante bueno, cumple bastante bien, ha dado luchas muy interesantes, pero lo mismo, su mayor pero es el gimmick. Se me hace un gimmick muy plano, muy aburrido, que honestamente no me atrae para nada. Como lo dije con Jack Cartwheel, si lo ves luchar te va a interesar mucho, porque en cuestión en ring cumple muy bien, cumple a la perfección, pero si mejora esa parte del gimmick puede ser bastante más atractivo. Y la contraparte es Miles Bourne, el también ex miembro del No Quarter Catch Crew, que a mi parecer es mucho más atractivo que Savion Hayes. En cuestión físico creo que puede interesar un poco más. En cuestión en ring también cumple bastante bien. También es un poco plano en cuestión gimmick, pero a mí me atrae un poco más que su ex compañero Savion Hayes, y que incluso ha recibido cierto impulso. Participó en el Iron Survivor Challenge, fue el último rival de Trick Williams en NXT, incluso derrotándolo. Entonces siento yo que le tienen ciertos planes a futuro, y por tantas bajas va a tener que tener ese papel importante. Y ahora vamos a hablar de ciertos rumores que han salido, que aún no están confirmados. Dos de ellos son muy difíciles a mi parecer, y tres de ellos creo que van a ser bastante probables sus fichajes. El primero de ellos es Powerhouse Hobbs, el actual integrante del roster de All Elite Wrestling. Yo por eso lo veo muy difícil. Creo que es de ese tipo de luchador que se podría acoplar muy bien a WWE. Tiene el físico que le interesó desde siempre a WWE. En cuestión talento en ring cumple, es cumplidor y hasta ahí. Pero se dice que tiene un contrato bastante extenso con All Elite, entonces creo que es bastante complicado que firme con WWE. El otro nombre complicado es Gabe Kidd, ex integrante del Bullet Club, y que también siento yo que podría venirle bastante bien a WWE, que incluso se dice que si llega a firmar
va a ser para ir directo al main roster. No lo vería del todo mal, pero tiene un pie y medio en All Elite Wrestling, ha participado en All In, Forbidden Door, básicamente es un miembro extra de los Dead Riders, entonces veo bastante complicado su fichaje en WWE. Y 3 fichajes que están casi que cantados. El primero de ellos es David Finlay, ex líder del Bullet Club, que supuestamente su contrato con New Japan Pro Wrestling está cerca de acabar y no lo veo de nada descabellado verlo en NXT, también por parte de su padre y tal, pero en cuestión del ring cumple. Creo que también tendrá que mejorar un poco su gimmick, porque si viene con un gimmick similar al del líder del Bullet Club, siento yo que no le va a dar, porque fue el peor líder del Bullet Club, pero puede ser un fichaje bastante atractivo. También del Bullet Club, Drilla Maloney, a él no lo tengo tan visto ni en gimmick ni en cuestión en ring. A lo poco que he visto es interesante en su performance, en cuestión gimmick honestamente no le sé nada, pero se dice que WWE también tiene cierto interés en contratarlo, y siento yo que por la división masculina tan débil que tiene NXT, tiene que venir sí o sí. Y el otro fichaje que está cantadísimo es el actual campeón de la división X de TNA, Leon Slater, un fichajazo en todas las reglas. Es el alma gemela de Jevon Evans, para quienes lo han visto, tanto en NXT, tanto en el último show de John Cena, tanto en TNA. Es bastante bueno en el ring. Tal vez su gimmick no flojea, es algo similar a Jevon Evans. Les digo, es básicamente su alma gemela en cuestión en ring. Siento yo que puede funcionar bastante bien, le han dado mucha importancia, ha participado en el Iron Survivor Challenge, fue el último rival de Uva Femi en NXT, entonces siento yo que su fichaje está al caer. No sé si en los siguientes, si a corto plazo, si va a ser al final de año o cuándo, pero Leon Slater va a formar parte definitiva de WWE, tarde o temprano. Y para finalizar, vamos a hablar de 5 nombres que la misma WWE ya contrató y que al parecer les tienen bastante fe de cara a NXT. El primero de ellos es Dusan Novakovic, un luchador de las MMA que honestamente no lo tengo para nada visto, pero llegó en una ola de fichajes que puede ser bastante atractivo. Tal vez su adaptación hasta ahora no la hemos visto, porque no hemos visto nada de él como luchador de Pro Wrestling, pero puede ser alguien bastante atractivo. El otro es Nathan Angel, otro nombre que honestamente no tengo para nada visto, pero lo poco que puedo ver de él en cuestión, digámosle, físico, en cuestión de apariencia, puede funcionar bastante bien. Principalmente si lo plantean como un heel, creo que podría funcionar algo bien. No lo tengo visto, me pueden dejar acá abajo en los comentarios quienes hayan visto su recorrido en las indies de Europa. Otro nombre es Mike de Ruder. A él tampoco lo tengo visto, honestamente. Hay que ser honestos, no tengo todo el tiempo del mundo para ver wrestling, pero lo poco que se le ve en cuestión físico impone bastante bien. Lo poco que he visto de comentarios sobre él es que dicen que es bastante bueno, entonces siento yo que puede ser un fichaje estelar para NXT. Y las dos piezas principales de esta ola de fichajes, el primero de ellos es Elio Lafleur, el enmascarado francés, que honestamente lo que he visto de él es una maravilla. Principalmente destaco su combate en AAA, que es básicamente lo que he visto de él. Fue fenomenal lo que mostró ahí. Ya incluso tuvo su spot de presentación en New Year's Evil. Está al caer ya su aparición en la marca, y yo siento que deben de impulsarlo sí o sí, porque lo que pueden hacer con él son maravillas, y el principal de ellos es el español Sosaya. Lo que he visto de este hombre también es fenomenal. Ha tenido combates contra Zack Sabre Jr., una de las piezas angulares de la lucha independiente en Europa, y que honestamente se le ve un gran futuro. Siento yo que al igual que Elio Lafleur van a ser las piezas angulares de NXT en los siguientes meses, años, y no descarto que incluso ya para Stand and Deliver tenga un papel fundamental en el show para presentarlo como se debe y presentarlo como la siguiente gran estrella de la marca de desarrollo. Y pues fuera de eso no tengo nada más que comentarles. Es un video bastante extenso, no pensé que me fuera a quedar tan largo, yo me esperaba algo más corto, pero siento yo que hay que dedicarle un poco de tiempo a NXT. Es una marca que va a tener una transición bastante interesante por todas las bajas, por lo repentino que fue todo, porque fue básicamente todo en menos de 2 semanas, entonces siento yo que va a estar muy interesante. Si tienen el tiempo de ver NXT, véanlo, porque es cuestión en ring, siempre cumplen. Creo que los meses que quedan de cara a Stand and Deliver, que es su evento principal, van a ser muy interesantes. Los luchadores que se vienen pueden ser muy interesantes, y honestamente le tengo muchas ganas al futuro de NXT. Si les gustó este video pueden dejarme un like, su hype si es que les sale la opción, suscribirse, comentar lo que ustedes quieran, qué opinan de esta transición, qué zona creen que es la que va a ser más débil, qué opinan de algunos nombres nuevos, y que ustedes topan alguno más que tal vez deberían de fichar, si creen que algún nombre más de Legend and Future Rates, Evolve, WWE ID o lo que sea puede venirle bien a la marca de NXT. Genuinamente pueden comentar lo que ustedes quieran, y como siempre les digo, nos estaremos viendo en el siguiente video.